El imperio de la humanidad no solo se enfrenta a lo peor de la galaxia en cuanto al más allá. En el plano real existen criaturas que desafían la psique humana y que son amenazas constantes a la hegemonía de la humanidad de la galaxia, y quizás una de las criaturas sería una que ni siquiera era nativa de la galaxia. Hablamos de la amenaza tiránida, en especial la que sería la flota enjambre Behemoth, iniciando así la primera de muchas guerras tiránicas. Una guerra que solo duró un año, pero fue tan devastadora que las secuelas aún se perciben. Antes de la oficialización del conflicto unas décadas atrás, naves exploradoras imperiales estaban conscientes de que algo malo estaba pasando en la Franja Oriental. Mundos que antes eran vibrantes centros imperiales o mundos fértiles de vida, ahora eran mundos completamente muertos a una escala microscópica. El mundo de Tyrant había reportado esta anomalía, pero no pidió ayuda, algo que le jugaría caro. El inquisidor del Ordoceno, el famoso Fidus Cryptman, fue de investigar de manera personal y fue directo al mundo de Tyrant. Lo que descubrió lo dejaría helado. Lo que alguna vez fue un mundo oceánico, ahora era un mundo completamente muerto, sin vida y sin océanos. Cryptman descendió e investigando encontró un único registro de lo que sucedió ese día en el año 745. Tyrant era un mundo de exploradores de avanzada del Adeptus Mechanicus, cuya función era la de estudiar los sectores vecinos conocidos y desconocidos. También era un centro de investigación del propio mundo que tenía una biodiversidad bastante grande. Fueron ellos que llevaban los censos de los mundos y fueron los primeros en reportar todas las anomalías de mundos muertos. Tyrant no era para nada un mundo indefenso, estaba muy bien armado con cañones láseres orbitales, escudos de vacío y su base de operaciones estaba muy bien resguardada. Tenía fuerzas veteranas de Catachan y varios manípulos de Skitarii del Mechanicus. Estaban muy bien preparados para incursiones menores, ya sean de otras naves humanas o Xenos. Pero lo que les vino encima no tenía nombre. El mago a cargo llamado como Varnak se percató que una nube inusual fue divisado entrando al sistema, y en menos de una semana de sus avistamientos la invasión comenzó. Naves masivas cayeron en picada a las defensas orbitales durante una hora. La pequeña incursión resultó un fracaso de estos invasores y Varnak envió unas naves a perseguir a los supervivientes. Se dieron cuenta que las naves que destruyeron eran ínfimas con la mega flota que vieron. Fue ahí que la flota alienígena destruyó por completo la flota de defensa del sistema. Es ahí que los Xenos tiraron al mar esporas micéticas. El astrópata quiso pedir ayuda, pero de algún modo la disformidad quedó interrumpida en lo que posteriormente se conocería como la sombra de la disformidad. Las fuerzas de la guardia lucharon con valor contra las criaturas, pero eran interminables. Al final del día el planeta entero se tomó, salvo el búnker de mando que no duraría para siempre. Fue ahí que el mago Varnak estuvo y con los pocos minutos que tenía logró registrar todo en una pad de datos y sus últimas palabras fueron: "No podemos vivir con esto. La humanidad no puede vivir con esto. En un solo día han cubierto este planeta con una avalancha de espadas vivientes y pocas con colmillos de aguja. Mata a uno y 10 ocuparán su lugar. Si realmente no tienen número, entonces nuestra raza está condenada a una muerte violenta antes de que cada fragmento de nuestra civilización sea barrido por una fuerza más feroz que los fuegos del infierno mismo. Muerte. Por el dios máquina. La muerte está aquí." Cryptman quedó horrorizado con lo que vio y lo designó como Tyrant ID, Tyrannids, tiránidos en español, y los calificó como Xenos Horrificus, unos seres tan terribles que la extinción era la única opción contra estos seres. Analizando esos datos, calculó la trayectoria de los ataques registrados y extrapoló su curso futuro y descubrió el destino final al que se dirigía: Ultramar. Esto se va a poner feo. Behemoth jamás se detuvo, cada mundo que veía era un mundo devorado. La primera víctima registrada después de Tyrant fue el mundo de Oculus, una estación que era un artefacto biológico que el Imperio mantuvo por más de 9 milenios, y Behemoth lo devoró. ¡Le sobró algo de jarabe de... ¡Oh no! ¡El queso! ¿Qué le pasó al queso apestoso? ¡Perry, el ornitorrinco, te comiste el queso!
Los orcos no fueron exentos en esta guerra. El mundo de Yaga se encontraba en la base de la flota orca más importante de esa región, conocidos como los Crompa-Estelares. Según los orcos que sobrevivieron, fue una batalla muy grande, pero aún así no tuvieron oportunidad y su mundo cayó. Cridman les estaba justo detrás de ellos y planeó llegar primero al sistema más cercano con una matriz telepática para enviarle información. Tandros era ese destino. Para su desgracia, el mundo quedó devastado y sin vida. ¡Malditos sean todos! La flota enjambre se dividió en varios zarcillos más pequeños y dos de esas fueron muy cerca de Solomons. Al detectar que no había vida, ambos zarcillos hibernaron. Uno de esos se los llevó el propio Tracy. También hubo una cruzada contra ellos en la Crima Dolorosa, en la que un contingente de marines espaciales se infiltraron en una avionave tiránida y descubrieron la conexión entre los Genestealer y los tiránidos. También descubrieron que la especie llamada como los Zoats son también fuera de la galaxia y los tiránidos los usan como embajadores esclavos. La cruzada terminó con una victoria tiránida, pues consumieron el mundo, pero fue una victoria táctica imperial, pues ahora sabían qué era lo que enfrentaban. ¡Esto es viejo! En su camino a ultramar, se encontraron con el mundo de Sibari. Ahí se escondió una partida de guerra de marines del caos llamadas como las Sombras de Muerte. Antes eran leales y se llamaban como la Guardia del León, y fueron protagonistas de la infame cruzada abisal que no viene a cuento ahora. Estos se estaban preparando para invadir ultramar en venganza después de perder una guerra contra los ultramarines, pero llegó Behemoth por sorpresa y los devoró a todos. Oye, Homero, quieto. ¡Ya deja de comerme! Siguiendo su camino acabó con un mundo caballero y un único sobreviviente llamado como el Trono Negro buscó venganza contra el tirano del enjambre. Sucedió lo predecible y terminó muerto, aun cuando la mente enjambre le dejó tener su combate singular. Los humanos no fueron los únicos aparte de los orcos que vieron la devastación del Gran Devorador. Los Eldars exoditas del mundo de Shao-Yor también fueron víctimas, aunque fueron ayudados por Biel tanto de lo que pudieron y se liberaron armas y bioarmas contra los tiránidos, aún así estos fueron superiores. Los Asuryani tuvieron que abandonar a sus primos después de recibir bajas catastróficas contra el tirano Fex, llamado como la perdición de Shao-Yor. Un ligero respiro tuvieron los imperiales cuando miembros de la Death Watch lograron matar al dragón de obsidiana, como ellos lo llamaban, acabando con un zarcillo en su sistema. Al final Cridman logró recuperar la matriz de Tandros, logrando así enviar el mensaje al imperio, y estos a su vez suspendieron la cruzada de Damocles contra el imperio Tau, debido a que la amenaza tiránida era mucho más apremiante. Además, los altos señores de Terra vieron que mantener a los Tau les servía muy bien como colchón contra cualquier cosa más allá. Es ahí que el señor del capítulo de los Ultramarines, Marneus Calgar, hace caso de las advertencias del Inquisidor y prepara sus fuerzas al primer mundo de ultramar que atacarían estos seres, el mundo agrícola de Prandium. Prandium era conocido como la joya de la corona de ultramar. Si bien Marneus Calgar hizo caso de las advertencias de Cridman, lo cierto es que sentía que podían contra ellos relativamente fácil. Lo cierto es que Prandium fue consumido muy fácil por los tiránidos. Calgar quedó tan abrumado por ello que se dice que estuvo una semana sin comer ni beber nada en sus aposentos. ¿Cómo te fue en tu paseo con Barney? ¡No quiero hablar de eso! Al salir les dijo el capítulo que al igual que él, habían caído en el pecado del orgullo y que ya no volverían a caer en la complacencia. Debían adaptarse a esta nueva amenaza y Calgar decidió que la propia Macrash sería el final de estos tiránidos. Marneus lo planeó todo. Si no detenían esas cosas aquí y ahora, serían indetenibles. Prepararon todas las defensas. En el espacio convocó todas las naves que pudo, desde la flota capitular, sectorial, de mercantes, contrabandistas, pescadores, todos y cada uno en la órbita de Macrash. También sabía que la batalla se daría en tierra, así que planeó que sus fuerzas estuvieran en las fortalezas polares y ahí resistir hasta que llegaran los refuerzos. Macrash estaba lista para la oleada. La batalla terrestre comenzó y Calgar dividió sus fuerzas. La primera compañía y las auxilias estarían en el polo norte y sur preparando las defensas, y Calgar junto con las 2, 5 y 10 con algunas primeras compañías serían la carnada en la parte sur. Los tiránidos cayeron en la trampa y al principio los contenían, pero al final era una mala apuesta, pues la marea tiránida era demasiada. No ayudaba que Genestealer se infiltraron y destruyeron el puerto estelar, matando gran parte de la auxilia y mermando las fuerzas ultramarines. Tuvieron que irse más al norte en la cresta de Acero Frío, donde se vio por primera vez al señor del enjambre.
Si antes enfrentarse a los tiránidos resultaba como tratar de luchar contra una marea, con el Señor del Enjambre, esa marea ahora tenía inteligencia y podía hacer estrategias. Es ahí que con tácticas que sorprendieron a los Ultramarines lograron traspasar sus fuerzas, incluso partiendo a la mitad y devorando la tripulación del Baneblade Orgullo de Hera. El Señor del Enjambre y Calgar se enfrentaron, muy al pesar de una diezmada guardia de honor en la que Marnius quedó sin brazos ni piernas, sin un ojo y estómago fuera. Los pocos de la guardia de honor rescataron a un mutilado Calgar y el comandante de la guardia, Aloysius, quedó para defender la evacuación. Fue valiente y sus acciones le dieron tiempo para que Calgar huyera a la nave Octavius en órbita del planeta, mientras los tiránidos tenían vía libre para llegar al polo. Mientras tanto, en el espacio las cosas no iban para nada bien. Los tiránidos los habían abrumado con tantas bionaves. Tan desesperadas estaban las cosas que una flota del segmento vecino tuvo que ir a su auxilio, más específicamente del Segmentum Tempestus. Las cosas estaban igualadas, pero los tiránidos aún tenían más bionaves. Es ahí que el acorazado clase Emperador, el Dominus Astra, viendo que las cosas saldrían mal, hicieron la última táctica. Detonaron su motor disforme directamente en el corazón de la flota Enjambre, arrastrando la gran mayoría de la flota misma a la disformidad. Esta victoria traería consecuencias catastróficas para los atacantes, pues al perder el corazón de sus fuerzas prácticamente estaban derrotados, a menos que no fueran acabados en Macrash de una vez. Y aunque nadie lo notó, se marcaron un holdo aquí, pero detalles. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo, sí, pero en el episodio AG... ¡Hechicero! ¡Ay, qué carácter! Con esa victoria clara, solo debían acabar con las criaturas que asolaban los polos. En el norte, el capitán Saul Invictus de la primera compañía comandaba a todos, incluido titanes de la Legio Pretor, pero no eran suficientes contra el Señor del Enjambre, que vio cada punto débil obligándolos a pelear directamente la fortaleza. Se perdieron todo contacto con ellos y se enviaron a la tercera y séptima a cada polo. La séptima llegó y vio buenas noticias. Una guarnición de Marines, Auxilia y el Freeblade Auric Arachnus habían sobrevivido y solo debían acabar con los pocos rezagados tiránidos. Pero la tercera compañía vieron un pasaje más desolador. Mientras más se adentraban veían solo un matadero y tiránidos rezagados que atacaban en las salas oscuras. Al final encontraron al capitán Invictus y toda la primera compañía, pero ya estaban muertos, salvo por uno, el hermano de batalla, Altarion, y a muy duras penas, tanto que tuvieron que internarlo en un Dreadnought. Podríamos decir que en efecto toda la primera compañía había muerto con ese acto, pero al final, después de un mísero año, la batalla había sido ganada. La primera guerra tiránica había terminado. ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! El Imperio había ganado, pero con un coste demasiado alto, en especial de los Ultramarines. Se perdió un mundo importante de ultramar y perdieron toda una compañía, la de sus mejores guerreros. El capitán de la segunda compañía, Severus Affenman, fue ascendido a la primera compañía para reparar las pérdidas, y el sargento veterano Cato Sicarius lo ascendieron a capitán de la segunda compañía. Aún con eso, los Ultramarines no estaban para nada bien. Tanto así que Dante de los Ángeles Sangrientos envió varias compañías en su auxilio en eliminar zarcillos tiránidos que iban a sus anchas por ultramar, pues si bien habían destruido la mayoría de bionaves, la mayoría no eran todas. Eran sin duda más pequeñas, pero no por eso menos peligrosas. Descuiden, peces, los voy a cuidar bien porque sé que un día ustedes harán lo mismo por mí. Lo siento, pero su amigo no tiene seguro. No importa lo que cueste, solamente haga que este hombre se cure. Gracias, pez. El Señor del Enjambre fue declarado eliminado, pero en realidad nunca se encontró. Eso sí, el capellán Oran Cassius pidió permiso para crear una unidad que cazara estas criaturas, reclutando a varios sobrevivientes, creando así la unidad especial de veteranos de la guerra tiránica, que desde entonces se ha vuelto una unidad permanente siendo expertos contra estas criaturas. Un siglo después, los Ultramarines jamás lograron recuperarse del todo, pero Macrash estaba completamente limpio de bioformas tiránidas. Aunque varias naves tiránidas seguían siendo un dolor de cabeza en ultramar, pero sin la mente Enjambre, ahora eran más que pequeñas y más fáciles de contener. Eso sí, los Ultramarines, como los confiados que eran, pensaron que habían eliminado a todos los Xenos y que los habían extinguido. ¡Qué ingenuos! 2 siglos más tarde la pesadilla volvería una segunda vez.
No por nada se le llamó como la primera guerra tiránica en los archivos imperiales, pero esa es una historia para después.